Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Love Syndrome. Te amo mucho como tú también me amas a mí, basados en el libro. Pastel de naranja, murmuró Brick cuando vio el pastel en el plato. Sí, pide y te lo compró, respondió Nai, lo que provocó que Brick se quedara atónito. Miró a Nick y a Ney. Fue de compras con Ney antes de que te despertara, respondió Nick. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Brick con voz temblorosa, porque no entiende por qué Day lo compró para comer. No sé, le pregunté. Solo dijo que hay una voz en su cabeza que le dice que lo compre, respondió Ney, porque él también tenía sus dudas. ¿Se acuerda? Preguntó Brick de inmediato. Su mirada estaba en su novio que estaba de espaldas, fumando fuera del balcón con la puerta de cristal cerrada. Todavía no recuerda nada, pero creo que es más su subconsciente, dijo Ney, con el rostro abatido, pero luego sonrió suavemente. Estoy feliz con eso, respondió, antes de recoger lentamente el pastel. Las lágrimas cayeron de nuevo con gratitud. Puede que sea algo pequeño, pero para Brick fue una historia muy agradable. Miró a Jay, vio que la otra parte estaba apoyada en la barandilla del balcón, mirándolo con los ojos inmóviles. ¿Cómo está? Preguntó Nick sonriendo. Es delicioso, respondió Brick con un suave sollozo antes de escuchar el sonido de la puerta del balcón deslizándose cuando entró Jay. ¿Vas a comer o elegirás hacer algo más? Dijo Jay en voz baja. Aquí está tu boca, dijo Nick, cada vez más molesto, pero a Jay no le importaba. Sus ojos continuaron mirando a Brick, que se sentaba en lágrimas comiendo pastel continuamente. Nay, bajemos primero. A mí también me da hambre. ¿Qué hay para comer? Dijo Ney, porque Day se iba a quedar con Brick primero. No quiero. Nick se negó a ir. Ney le tapó la boca con la mano e inmediatamente lo arrastró fuera de la habitación de Day y Brick con Nike, siguiéndolo con una sonrisa. Day todavía miraba fijamente a Brick. ¿Qué vas a cantar? ¿Es tan delicioso que tienes que llorar? ¿No es así? Preguntó Day de nuevo. Brick asintió sin decir una palabra. Las lágrimas corrían por sus mejillas porque no podía contenerse. ¿Por qué me lo compraste? Preguntó con curiosidad. Quiero comprarlo sin ningún motivo, respondió Jay en un tono normal. Pero continúa Brick, cómetelo, no preguntes mucho. Si pides demasiado, no te dejaré comer, amenazó Jay. Brick luego detuvo su boca para dejar de preguntar y luego sentarse a comer pastel. A pesar de que se sentía apretado en su estómago, pero Brick se obligó a comerlo. Day recogió un paquete de cigarrillos para ver cuántos cigarrillos quedaban en el paquete. Brick lo miró con los ojos sombríos. ¿Qué? Preguntó Day al ver que Brick miraba estresado el paquete de cigarrillos. Quiero que fumes menos, dijo Brick, con voz temblorosa porque ha comenzado a aliviar algunos sollozos. Podemos compartir. Si dejo de fumar, dejas de comer pastel. Day fingió preguntar. Sí, respondió Brick en voz baja. Eso hizo que Day sonriera levemente. ¿Estás tan preocupado por mí que dejarías de comer tus cosas favoritas por el resto de tu vida? Preguntó Day. Brick asintió lentamente. Si te hace dejar de fumar, entonces lo haré, respondió Brick. Day permaneció en silencio por un momento. ¿De verdad me amas tanto? Preguntó Day. Sí, te amo mucho, como tú también me amas a mí, dijo con un tono serio. Aunque soy malo contigo en este momento, ¿todavía me amas? Preguntó Day, más escéptico sobre los sentimientos de Brick. Sí, porque sé que ahora mismo no recuerdas nada, pero pronto recordarás la historia de nosotros dos. Cuánto nos amamos, dijo Brick en voz baja.